Hoy es una alegría que vuelvan a estar aquí dos queridos referentes de la literatura y de muchas otras cosas más en nuestro idioma y obviamente en relación a la Argentina y España. Estamos recibiendo hoy una vez más a Claudia Piñeiro y a Reinaldo Sietecase. Claudia con un libro que ha impactado, como todos sus libros, muchísimo en la Argentina y que a partir de su obra literaria eh, siempre interpela los temas que están dando vueltas en el aire para a través de la literatura conjurar algunas cuestiones que a veces solo desde la literatura se pueden trabajar desde el lugar que le cabe a la ficción. Y con todo su devenir como escritora, como guionista, bueno, desde la literatura, desde las series, desde el teatro, desde la radio, desde todas las esferas donde Claudia es protagonista, a través de su pluma, de su palabra y de su pensamiento, y en este caso con una novela que se mete en camisa de 11 varas probablemente, para no dejar de ser de esas temáticas tan atractivas y tan aptas para polemizar o para debatir internamente, eh, también una novela del género destacada como también lo ha sido la novela que nos trae Reinaldo, La Rey, que en este caso ambas con un recorrido importante como finalistas de un premio muy destacado, y que en este caso, en el caso de Reinaldo, en su rol de escritor, narrador, periodista, y yo siempre destaco también poeta, que a veces no lo mencionan lo suficiente, eh, abreva en su pluma con un crecimiento en el reconocimiento del público como autor también, más allá de lo que significa su centralidad como periodista en la República Argentina. Así que solamente para darle la bienvenida a los dos, para decir que es un placer tenerlos y para compartir con ustedes la alegría de tener a dos personas que son de vital importancia en la literatura, en el pensamiento, en la cultura argentina. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Claudia. Gracias. Gracias, amigo. Hola, hola, también. Ahí estamos, ¿sí, ¿Sí? no? Estamos los dos. Bueno, gracias primero, lo que hay que decir, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Acá vamos a hacer como una presentación cruzada. Los dos nos leemos, los dos somos amigos. Y yo lo admiro a Reinaldo y él va a decir que me admira a mí, porque no le va a Seguramente. dejar en medio. Admiración a primera vista sería, la primera Así lectura. que, así que bueno, vamos a hacer como una especie de entrevista cruzada. Entonces vamos a empezar con La Rey, que es la última novela de Reinaldo, que fue finalista del premio Dashiell Hammett de Gijón, que tiene la historia, ahora le voy a pedir al que la cuente, pero la protagonista justamente se llama La Rey, es una mujer paraguaya que está en una situación de prostitución y viaja. Primero se va de Paraguay hacia la Villa 31, que es un barrio muy carenciado dentro de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, y de ahí termina en España y con toda una cuestión con el Museo de Ciencias Naturales y una piedra muy particular que hay ahí. Así que, si querés, a lo que acabo de decir, que es muy sintético, agrega todo lo que quieras de tu novela. Dale, dale. Primero hablamos un poquito de las novelas. En realidad son dos novelas que se publicaron el año pasado en España, así que ya las presentamos acá. Estamos haciendo un poco de trampa. Aprovechamos con Claudia que veníamos a la Semana Negra y dijimos, bueno, ya que coincidimos en Madrid, ¿por qué no, a pesar del calor? Sabemos que a lo mejor a algunos amigos les puede interesar, a lectores, acercarse a los libros y bueno, cualquier espacio de difusión es bienvenido y justamente la Mistral es un lugar donde nos sentimos muy cómodos, donde tenemos esta suerte de refugio, muchos escritores. Bueno, se nos ocurrió abrir este espacio. Eh, si tienen algo en común las novelas, estoy pensando que es la prostitución en un punto, Sí, tal ¿no? cual. Yo ayer pensaba eso también. Eh, la prostitución en el caso de La Rey es bien diferente a la que trata La muerte ajena, ¿no? La novela de Claudia, que es de la prostitución VIP. Y en el caso de mi novela es justamente la trata y la prostitución en los estratos quizás más complicados. En todos casos son complicados, pero aquí en cuanto a peligrosidad para las personas, aunque en La muerte ajena termina con una muerte justamente, ¿no? Eh, sintéticamente, porque sé que hay varios que ya la han leído o saben de qué va la cosa, yo tenía mucho interés en poder escribir una protagonista femenina que fuera potente,
no lo había hecho, esta es mi cuarta, bueno, ahora hay otra novela que acaba de salir, pero esta es mi cuarta novela, y quería escribir un personaje femenino, ¿no? A ver si me animo, ¿viste? Cuando decís el desafío, tengo que poder hacerlo bien. Bueno, y estuve trabajando mucho en esa idea, después se me cruzó que tenía que ser paraguaya, lo que me llevó, bueno, a un lío tremendo con el tema de la lengua, del habla, porque Blanca Rosa, que es la protagonista, que después se va a convertir en la rey, tiene que hablar como una paraguaya en Buenos Aires y después como una paraguaya en Madrid, como hablan los paraguayos, con el guaraní tan metido, que es un idioma, me gusta decirlo porque es muy hermoso, es uno de los pocos idiomas de pueblos originarios que se mantiene hablándose Vivo, sí. en el mismo territorio en el que estaba. Es decir, no Mm. retrocedió nada. Todo lo contrario, incluso tiene toda una expansión hacia el litoral argentino. Y en Buenos Aires hay 500.000 paraguayos en Argentina. Es muy común escuchar, sobre todo los estratos populares, en un tren, en una obra en construcción, son muy buenos albañiles, escuchar hablar en guaraní, ¿no? Que además es muy hermoso, es un idioma lleno de metáforas. Y bueno, se me ocurrió que tenía que ser paraguaya. Hay un camino que hacen muchos paraguayos cuando llegan a la Argentina, que es instalarse donde pueden. La Villa 31, que está al lado de la estación de ómnibus en Capital, eh, era un camino lógico. Comienza de una manera muy dura la novela, con una situación de abuso. Ella escapa hacia Argentina, a la Villa 31, y ahí no voy a spoilear nada. Termina implicada en una organización de paraguayos, que también, o sea, hay paraguayos que se dedican a hacer edificios y otros que se dedican a negocios ilegales. Como en Eh, todas las como en nacionalidades. todo, porque hay argentinos también, ¿no? Obviamente, pero ahí tienen un enclave muy fuerte y ella por la nacionalidad empieza a ascender, después termina implicada en un sistema de trata y termina en la Argentina. En España. En España, perdón, en España, que por eso termina aquí la novela, ¿no? Y finalmente lo que puedo agregar, es una historia bastante violenta, es que incorporé un elemento mágico a esta novela que es tan violenta. Venía haciendo algunas experimentaciones en mi novela anterior, que es una novela que empieza en Argentina y termina en Brasil, también muy dura. Hice un primer experimento que es que aparece un espíritu, una sensación, y siempre digo, va a haber alguien que me va a decir, ¿qué hiciste? ¿Cómo metiste ahí un espíritu que aparece? Y claro, bueno, que después podemos hablar, ¿no? Del verosímil. Como el verosímil lo soporta bien, bueno, y acá fui un paso más, con una piedra de obsidiana, que tiene algún sentido mágico y que también la asocia a Madrid, donde aquí en el Museo de Ciencias Naturales, acá está mi amigo Américo que trabaja allí. Yo tengo dos amigos que están aquí presentes siempre, Américo y Fidel, y Américo trabaja en el Museo de Ciencias y allí hay un espejo de obsidiana que les recomiendo ver a los que viven acá, ir a verlo porque es muy inquietante, es un espejo negro que se usaba en los rituales aztecas y aquí tiene alguna importancia y es lo que hace que esta chica Blanca Rosa, que carga con una piedra de obsidiana que le dio su abuela, que ella le robó a su abuela, termine también implicada con una trama aquí en Madrid, no solo por la trata. Eso es sintéticamente La Rey. Y ahora le voy a pedir a Claudia que haga el mismo esfuerzo para contar en pocas palabras su novela, que es una novela que tensiona mucho un fenómeno que en Argentina se empezó a visualizar más en el último tiempo y que tiene que ver con la prostitución VIP y que ahora está teniendo un atajo con que hay muchas que son informantes de los servicios de inteligencia, ¿no? Empiezan a, bueno, los servicios de inteligencia captan gente de distintos lados, ¿no? Y este es otro tema, pero la historia es muy interesante para mí porque atraviesa, más allá del hecho real, que eso sería lo de menos, sino que está magníficamente contada esta historia a partir de una periodista, pero te dejo a vos Bueno. que la expliques. Sí, que vos sabés que uno de los motores para escribir la novela tiene que ver con uno de esos pases que hacen en radio con vos con Tenenbaum, con Romina Mangel, etcétera, porque a partir del caso Insaurralde, que ahora, bueno, para los españoles no tiene que ver, pero es un Político político argentino, argentino que se lo encontró navegando, o sea, la chica con la que vino a navegar por el Mediterráneo posteó fotos de su viaje por el Mediterráneo con plata, se supone, de y los sí, impuestos es como si nuestros. un ministro de aquí aparece fotografiado en el Caribe, en un yate con una mujer, se arma un escándalo tremendo, ¿no? Pero todos ustedes, cuando estaban hablando de eso, Romina Mangel, que es una periodista argentina, empezó a hablar de las chicas escort que se dedican a trabajar para los servicios de inteligencia y que todas tenían fotos con cisnes, ¿no? Claro, una marca Entonces, que tienen en Instagram es que aparecen con un cisne. sí, entonces se empezó como a
a correr la bolilla, que todas las que tenían fotos con cisnes pertenecían a la prostitución VIP, pero además eran servicio de inteligencia, y borraron todas las mujeres, borraron las fotos con cisnes, porque alguna habrá tenido un cisne de y no casualidad, tenía nada que ver, claro, de casualidad, ¿ves? Había un cisne por ahí, se sacó la foto y esa también lo borró porque era un papelón. Destruyó la producción de cisnes de hule. Bueno, pero la cuestión es que a partir de eso, y de una noticia real que hubo también en Argentina, que es una mujer que cayó de una ventana de un edificio en el barrio de La Recoleta, que es un barrio muy acomodado dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esta chica era una chica joven de 20 y pico de años, brasileña, que había ido a estudiar medicina y se supone que había estado ahí en una fiesta de drogas y probablemente de servicios sexuales. Era una chica que también trabajaba como escort, como acompañante o chica de compañía. Y a mí me impactó mucho, bueno, primero para los que no son argentinos y los que son argentinos que me desmientan, no es la primera vez que una mujer cae por una ventana. Digamos que en Argentina que una mujer caiga por una ventana ha sido un tipo de muerte que se ha dado recurrentemente, ¿no? Y en circunstancias que después no se aclara qué fue lo que pasó. Entonces ya de por sí te impacta. Bueno, decís, otra más que tiran por una ventana. Y por otra parte me impactó mucho ver al padre de esta chica, que era un señor brasileño que venía a Buenos Aires a enterarse qué había pasado con su hija, y además probablemente ahí se enteró que su hija se dedicaba a la prostitución porque ella estaba estudiando medicina. Justamente es este tipo de prostitución que lo hacen chicas que están estudiando o que quieren vivir solas y que no les alcanza el dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo que cuento en la historia es inventado. La historia es la historia de Verónica Balda, que es una periodista de radio, que una mañana va hacia su programa de radio, como todas las mañanas, muy temprano cuando amanece, y en el camino, en el taxi, se escucha que cayó una mujer por una ventana, y ella dice, uy, cuando llegue al programa de radio me van a empezar a pedir que hable de este caso, y yo no voy a tener buena información, porque es algo que recién sucedió, entonces me van a empezar a pedir que igual hable, porque como a la gente es un tema que le va a llamar la atención, y ella es una periodista que se cuestiona todas estas cosas, entonces va un poco fastidiada, ¿no? Cuando llega, por supuesto, le dicen que hable de eso y ella lo va posponiendo, y solo al final del programa da la noticia, pero sin nada más. Que es lo que hacemos, lo que tratamos de no meter la pata. Claro, porque si no empezás a decir cualquier cosa, ¿no? Exacto. La cuestión es que cuando sale del programa ve en las pantallas de televisión, bueno, chica escort, porque ahí ya se sabe que es una chica escort, cae de tal, y está el nombre de la chica y se da cuenta que es su hermana, una hermana que ella no conoce porque su padre abandonó la familia original, que es la de ella, cuando tenía 15 años, armó otra familia, y entonces estas hermanas saben una de la existencia de la otra, pero nunca se conocieron. A partir de ahí ella tiene que empezar a pensar si se mete o no a investigar qué fue lo que pasó con su hermana, tanto como periodista como una familiar. Ahora, la novela básicamente es eso, pero creo que para poder contar qué es la novela, tengo que contar que la novela tiene una estructura particular, que son 3 versiones. Hay 3 versiones de los hechos, ¿no? La primera versión es más o menos como se la conté. La segunda versión es un documental sobre esto que pasó, y la tercera versión es la versión de Verónica Balda. Y cada vez que pasás de una versión a la otra, la sensación es, uy, leí mal en la otra, o me está mintiendo o me mintió el anterior, ¿no? Y lo que yo quería provocar con esa incomodidad, ¿no? De que cada versión no fuera exactamente igual a la otra, es eso mismo que nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a las noticias o a lo que nos llega en los teléfonos todo el tiempo, que te llega un video, te llega una noticia, te llega un recorte, una foto de un diario, y decís, ¿no? A ver, ¿es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Aunque diga arriba La Nación o diga El País, decís, no estará trucada esta foto, porque muchas veces está trucada. Y estamos permanentemente viendo si lo que nos dicen es o no verdad, ¿no? Y estamos en un momento en el cual estas 3 partes de la novela no son 3 puntos de vista, que sería mirar esto desde allá o mirarlo desde acá. Si nosotros contamos lo que vemos, contamos la contratapa. Si ustedes cuentan lo que ven, cuentan la tapa. Pero el libro de Rey y el mío, la realidad es la misma. En cambio, en esta novela la realidad cambia, la realidad es inasible, no sabemos dónde está. Ese sería como algo que tengo que decir para contar de qué va la novela. Y el tema de la relación entre el sexo y el poder, que es algo que viene estudiando desde muchísimo tiempo, desde Matajari y en adelante. Hay mucha relación entre los servicios de inteligencia, el poder, la sexualidad. Foucault tiene todo un tratado sobre eso, pero tengo la sensación que en el siglo XXI hay algunas diferencias, hay una sobreexposición muy impúdica, ¿no? De la sexualidad del poder. Me parece que, no sé si vos coincidís, años atrás un político que tenía amante o que recurría al servicio de trabajadoras sexuales
lo ocultaba y mostraba a su familia bien constituida, y hoy están todos, no solamente los presidentes, sino los grandes, los que manejan el mundo, que son los grandes empresarios, ¿no? de las Sí, empresas la gran empresa tecnológica. tecnológicas, con mujeres hipersexualizadas al lado, mostrándolas como que eso los engalana y eso los hace más hombres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de todo eso va esta pequeña novela. Bueno, pero están bien las síntesis. Bueno, te hago unas preguntas sobre la Rey, que me Sí, interesa. déjame agregar algo cuando dijiste lo de la estructura, que está bueno, de las Sí, 3 versiones, sí, ¿no? En el caso de la Rey hay 2 historias que se entrelazan, por así también explico algo que es importante en la novela, como lo que cuenta Claudia de la estructura de la suya, que es lo que le pasa a Blanca Rosa en el tránsito Paraguay, eh, Villa 31, Madrid, y lo que va pasando en Madrid, donde hay otros 2 personajes muy fuertes, que uno es el propio Américo y otro es Salvador Merino, que es el profesor de historia que está investigando el espejo negro del museo, ¿no? Y se van cruzando las historias. Pero bueno, me acordé no, que, para... justamente por el espejo negro, lo que te quería decir es, vos hablas del espejo negro, de obsidiana y demás, y decís, bueno, yo hice algo fantasioso ahí, qué sé yo, y yo tengo la sensación, no sé qué te parece a vos, que en Latinoamérica hay cosas que acá suenan como más del mundo de la fantasía, que para nosotros son más del mundo de la Sí, realidad, sí, por decirlo de claro, alguna claro. manera. A mí, por ejemplo, que esta mujer encuentra un espejo de obsidiana, que eso Sí. la comunica, no me parece tan irreal, ¿no? O sea, como el realismo mágico que acá es tan llamativo, para nosotros hay parte que Es puede ser cierto, realismo mágico y parte que puede decir, y esto en es cierto, Latinoamérica podría ser, ¿no? es cierto, está bien lo que decís, está bueno. Pero Eh, contanos un poco del no, espejo y de porque todo me quedo eso. pensando eso para, sí, ya empezar a ir quizá de lo más particular de cada historia a lo más amplio. Está bueno lo que decís. En el año, García Márquez gana en el 81 o en el 82 el Nobel, no me acuerdo, de literatura. No me acuerdo. Y el discurso, que yo lo volví a leer, lo volví a escuchar en realidad hace poco tiempo, es un discurso fantástico, fantástico, porque él arranca diciendo, claro, pues ya se habla de que es la novela del boom, la novela... Él dice que en realidad le es bastante sencillo escribir desde Latinoamérica porque justamente todo es tan loco, tan exuberante y empieza a nombrar cosas. Y es muy impactante porque empieza a nombrar cosas de la naturaleza, pero después llega, no sé, no me acuerdo qué dictador conservaba una pierna, le habían cortado en una caja. Todo es O, posible. bueno, claro, incluso tirar gente de un avión al mar, ¿no? Lo que pasó en Argentina. Si uno, ahora porque todos conocemos esa información, pero no sé, encerrás a un escritor y lo pones ahí y le decís, a ver, inventate una forma de matar rara. Es difícil que a alguien se le ocurra tirar gente desde un avión al mar. Bueno, tiene esta locura, como ver gente... Igual eso capaz que fueron entrenamientos que vinieron de otros lados Sí, también, puede ¿no? ser, pero Pero hay bueno, muchas cosas sí. muy delirantes. Incluso yo hablo de esto de la represión, pero no sé, ahora que estuve escribiendo una novela sobre mi padre y hablo mucho de mi familia, mi hermana cura con las manos. Yo soy escéptico, yo no creo en nada, tampoco creo en lo que hace ella, pero ella cura gente con las manos, lo hace gratis. Y vos me decís, bueno, ¿y cómo puede ser tu hermana? Por darte un ejemplo, pero está convencida y lo hace de generosa que es, además, porque cree que le hace bien. Bueno, Y la gente que va con ella también lo creerá. por supuesto, por supuesto. Entonces uno empieza a ser más cuidadoso. Pero es verdad que hay una mirada que es como más, uno convive más con estos fenómenos, me Sí. parece, o más de Tenemos manera muchos santos populares, tenemos mucha iconografía de santos total. populares, del gauchito Gilo, Bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? sí, sí, se ve como Gilda, la difunta La Correa, tenés un difunta montón Correa. Sí, de sí, sí, sí. personajes. Sí, el gauchito Gil es algo rarísimo. Está llena la Argentina, si uno viaja por Argentina, incluso por Paraguay, por toda la zona del litoral, que uno ve cruces rojas y supuesto un santo popular que la iglesia no reconoce, pero tiene un Y que es arraigo. el que protege a las personas que están en la ruta y Exacto. en donde hay un accidente, donde se murió alguien en la ruta, está la cruz del gauchito Gil. La Cruz Roja es un gaucho que aparentemente defendía a los pobres, tampoco se sabe bien, lo mató a un policía, pero él le curó al hijo, bueno, todo un misticismo, pero ahora se ve como algo muy normal, o sea, ¿Y cómo bueno, es la piedra, cómo es a lo del espejo. lo del Lo del espejo? espejo tiene una historia muy linda que vine a verlo a Américo hace un par de años cuando presenté mi novela anterior acá, No pidas nada, y fui y me mostró el espejo, me contó la historia, ahí en el Museo de Ciencias Naturales, él tiene la tienda ahí, y la historia es fascinante, es un espejo azteca que se usaba en rituales, es uno de los más grandes, hay 16 en Europa, pero todos muy pequeños, el más famoso es el que está en el Museo Británico,
pero este es tremendo, es un espejo grande, es un espejo. Y bueno, me contó la historia del espejo y me pareció fantástica. Y yo estaba trabajando con Blanca Rosa, que era más una historia vinculada al narcotráfico, a la trata. Eso yo lo tenía muy pensado en mi cabeza que le iba a pasar de todo y que después ella iba a devolver golpe por golpe. Alguien me dijo que parecía una Kill Bill del subdesarrollo, que a mí me encanta esa idea. Yo quería hacer eso, alguien que le pasa todas cosas y de pronto empieza a devolver. Nada, quería alguien que fuera incluso hasta violento, pero con justificación. A mí el tema de la venganza me interesa muchísimo. Bueno, y en el medio me aparece esto y digo, bueno, primero le insistí muchos meses a Américo que escribiera sobre los espejos y sobre este espejo, porque la historia es muy larga. No la quiero spoilear demasiado, pero hay un personaje que se llama John Dee que la usó en las cortes europeas al espejo para comunicar con el inframundo. Tiene una historia maravillosa. Y bueno, Américo se dedica a otra cosa, a la biología. Entonces en un momento le digo, mira, si no lo usó vos, lo uso yo a la historia. Me dice, haz lo que quieras. Y me di cuenta que podía conectar las dos historias. Al principio dudaba, digo, ¿son dos novelas distintas o es la misma? Y finalmente encontré el recurso y las empecé a entrelazar y empezó a funcionar. ¿Viste cómo pasa? Sí, sí. Quizás podemos hablar de eso también, que hay cosas que de pronto empiezan a cerrar en un momento y empecé a tejer las dos historias, pero obviamente yo le asigno al espejo atributos que, bueno, alguien creerá que tiene, otro creerá que no Lo tiene. importante es el verosímil, porque también Exacto, nada, digamos, en la ficción nada tiene que ser verdad, lo que tiene que ser es verosímil, ¿no? Dentro de lo que totalmente. vos planteás, eso sea creíble. Sí, en el medio me encontré con un cuento, leí un cuento, leí un libro, un cuento de... Empecé a leer sobre espejos como un loco, ¿viste cómo te pasa? Que yo tengo una anécdota con Claudia que después les voy a contar, que ella no se acuerda, pero yo me acuerdo patente, que les va a dar una, les va a dar una idea de la locura en la que estamos. Eh, pero bueno, me puse a leer mucho sobre espejos. Bueno, que además es uno de los temas de Borges, ¿no? Claro. Por cierto. Y en el medio de todo eso encontré una antología de literatura sobre con temas de espejo. Y encontré un cuento de Lugones donde aparece un espejo parecido al espejo negro. Ah, qué Y eso me dio interesante. verosimilitud. Me Claro. pareció, digo, pará, si él lo está contando como algo real él. Obviamente que es ficción. Digo, tiene que funcionar. Y bueno, y eso de hecho tiene un epígrafe de Lugones, de ese cuento, Mm. el libro, que es una pequeña señal, digo, bueno, Y Lugones es el que le da pie al Día del Escritor en la Argentina, es el día que murió o nació es Lugones, así que cierto, si no te es da pie cierto, él, es cierto, es cierto. Pero bueno, eso fue un poco el eje de trabajo, ¿no? El desafío narrativo, ahora te voy a preguntar el tuyo, cuál fue, que creo que esté en las versiones, pero fue cómo unir la piedra del espejo pequeñito que tenía Blanca Rosa cuando escapa de Paraguay con el espejo grande de Madrid. Digo, yo tengo que lograr que haya una claro. trazar un cruce entre esas dos cosas, ¿no? Mm. Y bueno, es un poco el desafío de la Sí. novela. ¿Cuál fue el tuyo más grande? Bueno, por un lado, tener distintas voces, ¿no? Eso de, si tengo tres versiones, tengo que tener tres voces distintas. Y, y buscar esas voces que no se parezcan, que además, como son versiones diferentes, había algo que cuando hay algo que sabía la primera voz, que a lo mejor la segunda o la tercera no la sabía. Entonces, a veces estás tentado a repetirlo y decís, no, pero si este no puede haber sabido lo que sabía aquel otro, ¿no? Entonces, es casi como vos lo escribís, pero lo tenés que revisar muchísimas veces porque podés meter la pata, ¿no? Decir algo que no es pertinente Claro. para esa versión. Pues otra cosa era también en la parte que es como un documental con temas relacionados con los servicios de inteligencia, el poder y la prostitución, era encontrar hechos históricos y encontrar hechos políticos actuales de políticos que también me gustaran. ¿Por qué? Porque Está la cosa buenísimo esa eso en la novela, sí. de la relación entre el poder y la sexualidad, a veces cuando es alguien que no te gusta, decís, Encontraste algo de mirá, Obama. claro, mirá mirá lo que hizo, qué sé yo, pero cuando es alguien que te gusta, que acá también tienen unos cuantos casos, decís, este también, era necesario que este también, ¿no? Es como... Y entonces encontré un caso de Obama, que no era directamente Obama, pero que se supone que es un político progresista y demás, y no digo, no sé si feminista, pero digamos que tiene respeto por las mujeres, etcétera, que cuando fueron a Cartagena con la comitiva, no me acuerdo a qué, de estas reuniones, cumbres, la comitiva
hace entrar al hotel a un grupo de prostitutas y se arma un despelote bárbaro, porque además no solamente las hacen entrar, sino que se ponen en borrachos y bueno, hace un montón de escándalo, etcétera. Y eso me parecía interesante. Él no era necesariamente él, pero era su comitiva. Y me parecía interesante, bueno, todos tienen algo con ese tema. Después en el G20 hay un montón de casos de testimonios de mujeres que van al G20 y que le pagan $2.000, $3.000 la noche por estar con los tipos del G20 que después se suben al escenario y hablan de los derechos de Sí, las sí, sí, mujeres, ¿no? sí. Y entonces es como todo muy esquizofrénico o hipócrita, por decirlo de Hipócrita, alguna ambos, ¿no? manera, ¿no? Entonces eso era interesante también buscar eso. Pero te voy a ser sincera, lo que más me costó es que cuando yo ya tenía estructurada la novela en estas 3 partes, la primera voz es la voz de la jefa de Verónica Balda, Que estamos bien, ¿no? Que está que es muy como bien una esa periodista de toda redacción la de toda la vida. vida. Después viene el documental, que tiene la voz del novio, de la pareja de Verónica Balda y de esta jefa, y después la Después voz de Verónica. Verónica. Entonces, cuando nos juntamos con Rosa Montero, que es muy amiga mía, que yo ahora estoy parando en su casa, y bueno, y nos contamos lo que estamos escribiendo, le cuento, porque algunos dicen, se leen, a mí me da mucho pudor darle a la gente para leer, porque con todas las cosas que tenemos para hacer, pero siempre nos contamos de qué estamos Es escribiendo. cierto. Y Rosa tiene un ojo, así decirte, acá hay un problema o acá hay otro problema enseguida. Y en esa novela me dijo, bueno, te falta la voz del señor que contrata a la trabajadora sexual, ¿no? Y yo dije, pero la pucha Me de complicaste la vida. completar de la Qué vida, odio porque te da. aparte 3 partes, una cosa, 4 partes. No, pero tiene que estar esa voz, tiene que estar esa voz, qué sé yo. Y yo me fui para mi casa diciendo, qué mala suerte que le pregunté qué opinaba de esto, porque ahora tengo porque tenía razón que esa voz no estaba. Pero cuando me voy a mi casa e intento armar esa voz, era insoportable. El señor, yo traté de que dijera las cosas como las diría este señor y me resultaba insoportable, ¿no? La justificación de por qué estando casado y qué sé yo, de todos modos recurría a esto y que eso era beneficioso para el matrimonio y para su mujer. Y era un momento, un poco lo podía llevar adelante, pero no demasiado. Entonces lo que hice fue, en la segunda parte, que es la del documental, introducir esta voz de este señor, no a darle una parte más, No, pero tiene la pero que esté la presencia. voz. Tiene la Y después presencia. cuando se lo conté a Rosa me dijo, me parece que hiciste bien porque hubiera sido insoportable, es que Verdad. realmente era insoportable. Así que eso fue lo que más me costó. Mira, pero fue un aporte, ¿ves? Sí, sí, sí. Bueno, a veces es verdad con las lecturas. Ahora voy a contar el cruce que tuvimos porque explica bien el verosímil. O la idea, la búsqueda del verosímil en este género que es el género negro y que el verosímil es muy importante, ¿no? En todas las novelas, hasta la de ciencia ficción, el verosímil es importante. O En sea, todas, pero en este, si en te esto es. equivocas, es como que el lector que está leyendo y en una novela de este tipo encuentra un error, se te cae Y toda sí, la... sí, y hay un riesgo grande. Mm, Yo siempre digo que en estas novelas vos tenés que atrapar al lector y llevarlo hasta el final con un interés sí. tremendo y bueno, no se pueden, hay que tratar de no cometer errores, ¿no? Yo tengo un amigo que ahora vive en Argentina, pero vivió muchos años en Londres, 30 años en Londres, y es un gran lector, simplemente es un gran lector de novela negra, es su. Y cada tanto yo le mando, porque él no es un editor, no te descubre estructura, ni trama, ni qué sé yo, pero errores, no sé, por ejemplo, te dice, ¿cómo hiciste para entrar esta persona a tal lado y el pasaporte? ¿Y quién se lo dio? O tal calibre, ¿cómo esa arma en Argentina no existe? Por ejemplo, te dice cosas muy útiles. Y yo me acuerdo que en mi segunda novela, que se llama ¿Cuántos hay que matar? Yo viajaba mucho de Buenos Aires a Rosario y quería matar a alguien en Retiro. Digo, porque la estación de Retiro, la estación de Esos gustos ómnibus, que uno se quiere dar de vez en cuando. digo, tengo que matar a alguien en Retiro. Bueno, y de pronto en esa novela, que también es sobre la venganza, que es uno de mis grandes temas, eh, bueno, me lee la novela y me dice, no lo puedes matar a alguien en Retiro. Me dice, digo, ¿cómo no? Bueno, todo por mail, porque estaba en Londres. No se puede matar a alguien en Retiro. Digo, ¿cómo no? Me dice, no, las cámaras. Tiene que haber. Yo hace 30 años no estoy en Argentina, pero me dice, tiene que haber cámara en Retiro. Me acuerdo que me llegó como a las 11 de la noche, me fui, me bajé, me tomé un taxi y me fui a Retiro. Digo, ¿cómo hay cámara? Me quería una angustia porque yo quería matar. Bueno, y había cámaras. Entonces yo tengo que encontrar un punto ciego porque yo Claro. quería matarlo. Finalmente encontré unos baños que hay adelante que no tienen cámara y bueno, maté a Ya si alguien en los baños Retiro. tienen cámara es demasiado, ¿no? Maté a alguien en Retiro. Bueno, pero al margen de eso, me acuerdo para el segundo libro, no, bien miento, parece, para cuántos hay que matar, por eso lo traje, tiran un bolso con dinero de un tren que sale de Constitución. Y yo fui varias veces, vivía en San Telmo, aparte para ver en qué momento, en qué hora era factible tirar un bolso sin que eso fuera un escándalo, en qué horario, en dónde, en qué lugar, para que alguien lo pudiera agarrar. Y un día estoy yendo y me encuentro con ella,
no me acuerdo qué parte de mi recorrido, y te pregunté a dónde ibas, y me ibas a ver un forense, Sí, Para, seguro. para ver un tajo, si el tajo en un Sí. cuello era y yo me reía porque los dos estábamos haciendo algo que era totalmente De raro, hecho, porque, por la verosimilitud, bueno, me tomé el tren, Elena sabe, el recorrido ese, bueno, porque además yo el recorrido ese lo hice muchas veces, de Constitución a Bursaco, pero cuando el tren era otro, entonces claro, tenía que ver los ruidos, todo lo demás. Por ejemplo, en el tiempo de las moscas, que es una fumigadora que una mujer le pide que le venda un veneno para matar a alguien, me fui al lugar de los venenos, una claro, casa que se llama los 100 venenos, no sé qué, que es para fumigadores, y esperé que se vayan los clientes y digo, mirá, quería saber tal veneno, que es porque hay venenos para sangre caliente, para sangre fría. Digo, este veneno es de venta libre, me sirve si quiero matar a alguien, qué sé yo. El tipo me miró como... Y entonces saqué todos mis libros de la mochila y dije, yo soy escritora, no tranquilo, sé qué, tranquilo. le mostré los libros. Y entonces fue a buscar a su jefe y me explicaron todo. Están en los agradecimientos Total. de la novela. Y Que se hizo ahora la serie, sí, ¿no? sí, sí. Del tiempo de las Y moscas. en Las vidas de los jueves, que es una de las primeras, eh, yo quería que murieran. La novela arranca que ellos están electrocutados en una pileta, una piscina. Pero ahora, antes había como luces en las que podían electrocutar, hace mucho que ya esas luces no te dejan que Son tengan diferentes, voltaje, son sí. distintos, entonces no los podía electrocutar, como vos, yo quería electrocutarlos en la pileta. Entonces se me ocurrió que en ese momento, ahora uno tiene otro tipo de aparatos para llevar la música a Claro, pero en una ese momento piscina, todavía pero se en ese momento usó llevabas los equipos. coso es el equipo con el cable que lo enchufabas y escuchabas la música ahí. Entonces dije, bueno, el alargue, el cable, puedo desenchufar el equipo y tirarlo dentro de la pileta y que eso los electrocute. Dije, eso puede ser. Pero después dije, ¿y si salta la térmica? ¿Y si salta el disyuntor? Yo qué sé, yo no entiendo nada. Entonces lo llamé a mi electricista, que además era muy buen lector, porque cuando venía a mi casa me pedía libros y que sea, era muy lector. Y le digo, mira, yo quería saber si yo tiro un cable en la pileta y quiero electrocutar a alguien, ¿salta el disyuntor? Entonces hubo un silencio del otro lado de la línea. Y le digo, no, porque estoy escribiendo una novela, que sé. Me dijo, bueno, dame 10 minutos que te llevo un informe. Entonces me trajo un informe de cómo electrocutar a alguien en una pileta. Y yo no me acuerdo los detalles, pero me acuerdo que decía que sí, que se puede hacer que no salte el disyuntor, todo eso sí, pero que lo que es importante es que alguno de los que están ahí toque el borde de la pileta para hacer masa. Yo no sé Claro. lo que es hacer masa, Sí, porque es sí, un porque término si de... no pasa y no Porque te si no toca, gira claro. en redondo y no te toca. Entonces, alguno tenía que tocar el borde de la pileta. Entonces, por supuesto que yo no puse en la novela uno tocó el borde para hacer masa, No, pero pero yo ahora, uno se acercó al borde y y apoya sí, la mano, porque dije, si esto lo lee un electricista va a decir, claro. no, esto no es No, pero verosímil. parece una pavada, pero no. Y hay dos cosas. También vamos a revelar dos cosas. Porque, por un lado, está bien que tenga el verosímil y funcione. Y que sea. Pero por otro lado, es muy divertido. Es Sí, muy divertido pasarse el tiempo averiguando estas cosas, ¿no? Y yo además te quiero... ayuda Sí. mucho a meterte en el mundo. A ver, yo viajé a Paraguay, podría haberlo escrito sin ir a Paraguay. Pero bueno, ayuda, ¿no? De pronto, no sé, para construir el escenario de la 31, fui muchísimas veces a la 31. Que además es una, para los que no son argentinos, que son los más, me parece, es una villa que es vertical, que es muy Sí, una singular. villa en Argentina es un barrio muy Sí, como carenciado, una ¿no? chabola sería acá, pero en lugar de ser horizontal, como son todas, como acá hay muchos paraguayos, todos son albañiles, han ido construyendo. Entonces es un lugar, un barrio pobre, marginal, como llamarlo de alguna manera. No, no son dos cosas iguales, perdón. Es un barrio pobre que tiene algunos marginales ahí, pero que está construido vertical, tiene 4 pisos. El escenario es espectacular. Yo de que pisé hace, no sé, 20 años la primera vez, digo, tengo que usarlo alguna vez porque es muy espectacular el lugar para que pase. Pero digo, eso te va metiendo en el mundo también. Yo creo que te ayuda, no sé, a Sí, mí me ayuda mucho sí, sí, sí. a Yo, empezar a yo meterme. en todos los casos hago trabajo de campo, y averiguo todas estas cosas, y hablo con forenses, y hablo con jueces, y hablo con fiscales, si es Sí, sí, sí. necesario. Ahora, por suerte, la novela que sale en octubre en Argentina y en enero acá es sobre el canto de los pájaros. Entonces me fui de Te avistaje de saliste, te pájaros, corriste. me fui a escuchar pájaros, porque necesitamos compensar con la Y realidad, un ¿no? poco, En ¿no? otros momentos la realidad uno podía escribir estas cosas y ahora la realidad es tan abrumadora en Argentina y en tantas partes del mundo que yo necesitaba un poquito más de Una tregua. luminosidad y entonces dije, bueno, por lo menos que esté el canto de los pájaros por Está ahí. buenísimo. Mira, si querés para ir cerrando, por si alguien quiere hacer alguna pregunta y de ya agradecerle la atención con la que nos están escuchando.
¿Qué tiene para decir la ficción? Yo a veces me lo pregunto, ¿no? ¿Qué tiene la ficción para decir sobre este momento tan raro? Bueno, concretamente esta novela mía que salió hace 2 años, ¿no? Un poco más, habla de cómo el poder hace uso, o sea, la novela no es sobre la prostitución, tu novela tampoco es sobre la Tampoco. prostitución. Hay un personaje que es prostituta o un personaje que es escort, pero no es sobre la prostitución. Pero sí mi novela creo que es sobre el uso que el poder hace de las trabajadoras sexuales para distintas cosas. Puede ser para espiar a alguien, que lo hemos visto, y también se habla en la novela, para poner personajes en las listas políticas. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos que aparecen nuevos, que no tienen una trayectoria, que no tienen mujeres que fueron trabajando dentro del partido político para llegar, y con la ley de cupos, que tiene que haber tanta cantidad de mujeres, estos señores hicieron mano, tomaron, Bueno, la ¿no? Libertad Avanza en Argentina es algo notable, Es ¿eh? notable, las mujeres han Notable. salido uno no sabe Las de dónde. mujeres que están en las listas de la Libertad Avanza son todas iguales. Perfil modelos, que no Muy tienen sexualizadas. muy sexualizadas, muy poca capacidad, porque cualquiera puede ser diputado, vamos a ser Exacto, sinceros. yo quiero decir una cosa, una prostituta puede ser diputada, Tranquilamente, senadora, sí. por supuesto, si trabaja para eso, si se ocupa de defender a su grupo de trabajadores o a quien sea, me parece perfecto, pero acá es mujeres que están puestas ahí sin ningún tipo de conocimiento para manejarlas, o sea, para decirle tenés que Claro, votar a esto, tenés que votar lo para que otro. levanten la mano, Entonces, nada eso más. que está en la novela, que en ese momento no se veía tan, Ahora es muy explícito. ahora es muy explícito. Entonces, Sí. de alguna manera, yo siempre traigo una frase de Antonio Tabucchi en Autobiografías Ajenas que dice que los escritores, no es que cuando se dice que Kafka predijo en La Metamorfosis lo que iba a ser el nazismo, no es que predijo, sino que ya estaba viendo lo que estaba en el Claro. aire, pero que los escritores estamos con las antenas muy paradas para detectar las cosas, pero además tenemos el oficio para bajarlo a palabras. Entonces, a lo mejor hay alguien que también se da cuenta, pero le cuesta el bajarlo a palabras. Entonces, a veces aparece antes en la ficción que en un ensayo o en un libro de no ficción porque necesitan corroborar, porque necesitan fuentes, porque necesitan... Y nosotros como podemos mentir, con Claro, eso solo que captamos con las antenas y lo bajamos a palabras mintiendo, muchas veces acertamos lamentablemente con lo que se está viene, bueno. ¿no? Me hiciste acordar una pintada que decía, las putas al poder porque sus hijos ya están. Buenísimo. Bueno, nada, sí, sí, comparto en general. Además, la ficción, Borges decía, para terminar con una cita que no falla nunca en la Argentina, ¿no? En la Argentina y en el mundo, ¿no? A Borges ya está bien. Pero él decía que la ficción no era contradictoria con la realidad, que en realidad podía complementarla, restañarla, como además la función es contar una buena historia y punto. O sea, no le podíamos una novela que te resuelva la sociedad, ¿no? Me parece que está bueno entenderlo. Yo creo que hay una labor desde la ficción para interpelar la sociedad, el status quo. A mí me gusta Sí, y pensarlo también así. me parece interesante algo que viene diciendo Lucrecia Martel hace un tiempo, no sé si la escuchaste en las últimas A ver, conferencias, se lo vi varias veces, o sea que se ve que ella, viste, cuando ella está tiene una así con una obsesión. cosa, que es que ella dice, da ejemplos de películas Es una gran directora argentina. de Buenísimo. cine, ¿no? Cine. Ella da ejemplos de películas como por ejemplo Interestelar, no sé qué ejemplos da, pero de el mundo que escribieron algunos hace años atrás y que hoy lo estamos viendo, ¿no? Un montón de cosas que hoy estamos viendo, que están pasando, que no nos gustan, que se nos ocurrieron antes y que están pasando. Entonces ella dice, tenemos que inventar ficciones de algo positivo que va a pasar Hacia más adelante, futuro. ¿no? Para que después digamos, ah, mira, esto ya estaba en el libro Mira, tal, pero cosas un poquito más luminosas, ¿no? es posible, se hace difícil, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Pero No sé si alguien podemos quiere abrir preguntar para algo. preguntas porque Abrimos todavía 10 tenemos minutos de 10 preguntas si minutos, a alguien ver si... quiere preguntar algo. A nosotros nos gusta que nos hagan preguntas, Si ¿eh? no, nos Así vamos que... a tomar unas copas sin hablar. Bueno, en el caso de Claudia, que la sigo desde hace tiempo leyendo, generalmente tu escritura es muy audiovisual. Eso dominás en general en películas o en series. Este libro es así también. Cuando vos que tenés esa mezcla de guionista con narradora, cuando lo estás escribiendo, ¿te aparece lo audiovisual en el momento que lo escribís o después eso deriva porque tenés adentro una guionista que te lo ayuda? Bueno, en realidad yo me imagino la novela que voy a escribir en imágenes. Lo primero que me aparece son imágenes y busco las palabras para explicar esa imagen y después viene alguien y hace el camino al revés. La imagen pasa a la palabra, ¿no? Pero sí pienso en imágenes, sí pienso que en conflictos, en acciones, cosas que tienen que ver después con lo audiovisual, pero no lo pienso pensando esto va a ser un audiovisual. Simplemente pienso de esa manera, ¿no? Pienso... Eh,
me aparece una imagen disparadora, no sé, en catedrales, me aparece una chica que entra a una iglesia y me quedo pensando, bueno, ¿y por qué entra a la iglesia? ¿Y por qué está mojada? ¿Y qué le pasó? ¿Y cuál es el conflicto? Y la otra que viene. Entonces se me arma una escena, que podría ser una escena de audiovisual o de teatro, pero no porque esté pensando esto va a ser un audiovisual, sino porque pienso de esa manera. De alguna manera, Rey, ya tenés el crimen, ¿cómo se llama? Sí, Un un crimen crimen argentino, argentino. y esta novela perfectamente también podría ser Sí, la han un comprado, audiovisual. sí, sí, la han comprado. Vamos a ver si se hace. Y esta también, también tiene, cuando decimos la han comprado, quiere decir que se hizo una Sí, reservan opción y derechos, bueno, sí. A veces se reservan caen, ¿no? derechos, a veces se hacen, a veces no se hacen. Esta también tiene una Una opción opción, sí. y se supone que los que tienen que hacer esas cosas pensarán que ahí hay un Claro. audiovisual. Sí. Pero en general es difícil, me parece, pensar que. No, me parece que te hace ruido pensar esto va a ser. Hay que escribir una buena historia, A mí contar bien. solo eso me pasó cuando escribí El Reino, que es una serie, que sí, como Pero ya escribiste para escribí eso. la serie y además la escribía con Marcelo Piñeiro, que es director y es Claro. showrunner, y entonces mientras la íbamos escribiendo, él ya se iba imaginando de dónde venía el plano, distintas cosas, entonces ya la pensabas para esa escena que él tenía en la cabeza, ¿no? Pasa algo muy curioso. Los evangélicos en América Latina están creciendo a nivel político de una manera decisiva. En Brasil tienen un peso decisivo, decisivo. De hecho, Lula le gana a Bolsonaro en gran medida porque pacta con un sector de la derecha y con un sector de los evangélicos. Para mí, de manera virtuosa, porque ganó apenas por 2 puntos contra Bolsonaro. Yo creo que él dijo, bueno, sacrifico algunos planteos para hacer una gran frente contra Bolsonaro. Y en Que Bolsonaro Argentina, igual tiene el apoyo de otras iglesias sí, claro, evangélicas, claro, porque ¿no? en general son muy reaccionarias, ¿no? Con todo respeto al culto, pero tienen mucha implicación. En Argentina no había pasado, es curioso porque El Reino, que fue una serie en donde participó Claudia como guionista, ahora está el run run de que hay el evangélico Dante Gebel, que es un tipo argentino que estaba en Estados Unidos, que hay un sector ahora que dice, este es el hombre para ganar la Milei. No sé, ahora también Tevez Pero salió a pues, decir que va a ser bueno, por eso te digo, capaz. empiezan a aparecer como se ha roto todo. Acá todavía hay, bueno, son muy parecidos los procesos, perdón, lo siento para todos, los que tengo en expectativa de un futuro mejor, pero están muy rotos los partidos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer todos outsiders. No, pero pensaba en esto de anticiparte, que ustedes de alguna manera anticiparon la posibilidad en el reino, llega al poder un evangélico. Y de pronto aparece alguien y dice, Sí, che, este que tipo. nuestro presidente no es un evangélico tampoco, el que está ahora, pero tiene Sí, una sí, forma mesiánica, de una cosa armar el mesiánica. poder de manera mesiánica. Sí, sí. Y muchos de los que los votan, cuando vos escuchás por qué lo votaron y por qué lo siguen sosteniendo, la respuesta parece de fe religiosa, es yo estoy mal, pero tengo fe. Sí, sí, yo Yo creo que estoy va a mal, pero cambiar. creo que va, pero Porque creo. que los sectores más desprotegidos que votaron con bronca a Milei por enojo, que yo siempre respeto ese voto porque siempre respeto el voto, ¿no? Pero Martín Rodríguez en un momento dijo, Milei no tiene razón, pero sus votantes sí, están enojados, la pasan Sí, mal, hace 10 años. Bueno, alguna explicación había. Esa gente que sigue estando mal, en mucha medida todavía sigue diciendo, bueno, pero esto va a mejorar, casi como con un acto de sí, fe. sí, sí, Y él sí, usa mucho el tema de la fe, ¿eh? sí, Bueno, ¿te acordás el acto que hizo en una provincia argentina con un evangélico sí. que después contó que había hecho un templo gigantesco y Milei fue a inaugurarlo? Y contó que había hecho, le preguntaron cómo había hecho para hacer todo eso, y decía, bueno, porque nosotros teníamos unos dólares y se multiplicaron. Sí, sí, claro, porque en vez de decir que hizo determinado negocio o lo que sea, él dice que había dejado $10.000 en una caja fuerte y cuando lo fue a buscar había Claro, $1.000.000, se le multiplicaron solo. como los peces. Increíble. Ahí fue el presidente y habló con este señor habló. Sí, 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 tal Claro, cual. por eso parece, vos contás eso en una novela y te dice, pará, el editor te dice, pará un poco, ¿qué es esto? Te fuiste al diablo. ¿Alguna ¿Alguna preguntita más? más? Sí. Quería preguntar sobre el proceso de escritura, porque las dos son novelas en las que se mata gente, pero también en las que hay como mucho denuncia social de diferentes temas. Entonces, a la hora de escribir, lo que primero os viene es el, vale, quiero matar a esta persona así, y a raíz de ahí llega el que voy a denunciar con eso, o llega primero un, quiero hablar sobre este tema en concreto, voy a buscar cómo matar a alguien para hablar de eso. Así pues un poco... Sí, es una pregunta interesante. A mí lo primero que tengo para decir es que en general no me pasa como a Rey que digo quiero matar a alguien en retiro. Yo No, pero pienso, no me pasa previamente, ¿eh? No me pasa ah, previamente, ¿eh? Me no, aparece porque, después y digo, no, pero yo a ni ver siquiera, dónde. pero vos
pero pensás, yo no, empiezo a escribir una novela y no pienso que va a ser una novela negra, yo pienso que va a ser una novela de personajes. No, yo tampoco, yo Y creo que no después es una esos novela. personajes salen a la calle y en la calle hay violencia y suceden cosas por las cuales hay un crimen. Entonces, un poco te estoy respondiendo porque también el crimen viene así, pero lo social también, ¿no? Todas las novelas que yo escribo son muy contemporáneas. Y como son contemporáneas, los personajes que a mí se me ocurren, que es ahí empieza el proceso de escritura. El proceso de escritura mía empieza con los personajes, con esos personajes que aparecen en una primera imagen disparadora que tiene algo de la categoría de los sueños. Uno no sabe por qué sueña determinada cosa, pero bueno, te aparece, ¿no? Y estas imágenes también, yo tengo como una concepción darwiniana que si me la olvido es que no valía la pena y si queda y me sigo pensando en esa imagen es que ahí hay una novela y dejo que me acere, que los personajes se empiecen a mover y luego empiezo a tirar como del hilo, bueno, a ver cuál es la historia que está acá. Pero siempre lo pienso de los personajes. Esos personajes, como son contemporáneos, salen a la calle, que yo vivo, salen a la aquí y ahora, y traen a la novela los temas que están ahí, porque ellos los traen. Digamos, porque yo los saco ahí y se encuentran con la realidad, ¿no? Entonces, casi todas mis novelas, lo que aparece como tema es lo que sucedía o lo que estaba rodeándome muy cercana a la época de la escritura. Por lo tanto, muchas veces me preguntan, ¿cómo se te ocurrió este tema? No, el tema no se me ocurrió el personaje, sale a la calle y encuentra el tema. Y a veces me pasa que viene la editora y me lee la contratapa y yo leo que dice, esta novela trata de tal cosa, y yo digo, ah, sí, tiene razón, trata de eso, pero no es que lo pensé antes, ¿no? Está bien eso. No sé cómo Sí, te no, pasa. mi proceso es parecido. Yo empiezo con los personajes. Cuando digo quiero matar es porque parte del juego que hago después. No, es difícil pensarlo antes eso. Y la construcción, que son, en general la novela negra, yo escribo un poco novela negra, pero tampoco me planteo, esta novela me parece mucho más ancha que una novela negra, no me parece una novela negra. Y además, ¿qué está pasando? Es algo que yo vengo insistiendo, Claudia debe estar harta de escucharme. Yo le vengo diciendo a mis colegas acá en España, tanto en la Barcelona Negra, como el año pasado estuve en Gijón, que tienen una singularidad. En general la novela negra, la de misterio, la norteamericana, la europea, tiene un desarrollo en base a quién mató, ¿no? Y quién va a resolver el crimen. Y en general es alguien de la fuerza de seguridad, un comisario, un policía, un guardia civil, ¿no? Casi toda la novela negra española tiene guardias civiles, Para el comisarios, detective. policías. O detective, No, claro. digo que son no, porque dijiste el quién lo mató, no, o sea, todos ¿Quién lo esos son mató y quién quién resuelve? resuelve. Hay dos quién Ese es ahí. quién resuelve, sí, Hay dos sí. quién. En cambio, en nuestra novela es el qué. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de hacer verosímil a un policía buscando la verdad. O a un detective. No es que no haya, ¿eh? Hay muy buenas novelas que tienen comisario, un detective, pero en general, creo que en las tuyas ninguna, ¿no? Miren, Claudia, en las mías ninguna. O sea, siempre que busca la verdad es un periodista, no sé, un agente de un juzgado, no sé, alguien que está, un familiar de una víctima, y eso es lo que pasa en la realidad. Porque la novela negra suele reflejar la realidad, que a mí es lo que me fascina del género. Cuando yo leo bastante, pero porque me gusta que, primero que me cuenten una buena historia, después porque te enterás de cómo es una sociedad. Cualquier novela de cualquier lado del mundo te acerca a esa sociedad, cómo es la policía, cómo es la justicia, cómo son los factores de poder. Bueno, la novela latinoamericana en general trabaja el qué pasó. Ahora, nuestras novelas no terminan, muchas no terminan bien. En general, terminan como terminan en la realidad. Muchos casos en la impunidad, muchos casos que se resuelven pero no hay castigo. Y para mí esa variante que estamos produciendo en esa parte del mundo es una variante muy interesante. Tiene muy presente lo social, que es lo que preguntabas vos, la cuestión social de lo que nos está pasando. Y en general tiene que ver con la impunidad. Por eso lo importante es el qué, no el quién. Bueno, nada, es una vueltita, pero volviendo a lo que te contaba Claudia, yo también trabajo con los personajes. Lo que pasa es que en el medio me empiezo a divertir con cosas. Digo, uy, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo pasa vos que vas a averiguar sobre los venenos? ¿Cómo voy a hacer para que, bueno, y me pongo a jugar con eso, ¿no? Este escenario me gusta, o colecciono escenarios. Somos medio raros en ese aspecto los escritores, anotamos nombres. Yo con la Rey estuve años guardado ese nombre. Digo, alguien tiene que ser la Rey, porque le habían puesto en una crónica policial el rey de la efedrina, ¿te acordás? A un narco, y yo digo, en vez del rey, ¿por qué no hay la rey? Y me quedó, y pasaron 5 o 6 años, y hasta que lo pude utilizar, ¿no? Pero en general el proceso es el mismo. ¿Alguien más? Sí. Para ambos casos, además de estas novelas que ustedes siempre producen, que llevan todas estas arquitecturas, buscando el verosímil, la averiguación, ¿qué lugar ocupa en la
parte cotidiana del trabajo y todo. La otra escritura que ustedes pueden producir, que puede ser poesía o tu trabajo de una ficción, Claudia, que también la has publicado en internet, o el teatro, cuando se sienten, es un lugar que frecuentan en el que se alivian del tipo de exigencia de esto y va por un lugar de descarga de otro tipo de trabajo creativo, de una opinión que puede ir sin el filtro de toda esta red que debe armar cada novela, ¿no? Y qué relación tiene con esa otra parte creativa. Bueno, en mi caso, yo donde más cómoda me siento es escribiendo una novela. Vos decís, todo eso complicado, no sé qué, yo ahí estoy cómoda escribiendo una novela. No, pero que, sí, entiendo. Novelando todo este tiempo, ¿no? Pero yo habitualmente tengo que escribir textos de otro tipo, porque por ejemplo, produzco un texto para un medio por mes, que hay que escribirlo, y escribo teatro y escribo guiones. Para mí, lo que escribo para los medios o lo que escribo como guiones es mucho más desde el oficio. O sea, hay como un programa o una idea que seguís casi con oficio, más que con otra cosa. Teatro y la novela sí tiene más que ver con algo del impulso creativo, de la imagen disparadora, etc. La diferencia entre la novela y el teatro, por un lado, es el tiempo que te sumergís en ese texto, que es mucho más breve el del teatro que el de la novela. Entonces a mí cuando termino una novela a veces me gustaba escribir o un cuento para chicos, que ahora también salió uno en Buenos Aires, o una obra de teatro, porque era de seguir escribiendo, pero no meterte en otro proyecto de 2 o 3 años. Por otra parte, el teatro, con respecto a la novela que yo escribo, que es una novela muy contemporánea, como decía antes, y muy ajustada a la realidad, me permite un vuelo poético y un vuelo de la imaginación diferente, ¿no? El teatro me permite elegir las palabras de otro modo, ¿no? Hay personajes en mis novelas que no pueden hablar de determinada manera, pero en el teatro hay otras posibilidades, ¿no? Me parece que de todo lo que yo no escribo poesía, Reinaldo sí, así que ahora le vamos a preguntar, pero de todo lo que yo escribo, lo más cercano a la poesía que yo escribo es el teatro. El teatro sí hay una búsqueda de la palabra precisa que tiene que conmover en el instante que lo dice una persona arriba de un escenario, ¿no? Entonces eso es muy bello y es otro tipo de trabajo. Pero me resulta muy distinto a el guión y las notas periodísticas, que sí siento que es un trabajo, lo siento más como un trabajo, ¿no? Acá hay una guionista experta, quizás para vos hay algo de lo creativo también en eso, pero en el caso mío, que tengo como canalizado lo creativo hacia la novela, el guión generalmente termina siendo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Pero el punto de partida es el mismo. Sí. Es una imagen generadora, Sí. generalmente con una paradoja o algo que te dispara, que te inicia un proceso. Lo que pasa que en el caso, como ustedes tienen los editores, los guionistas tenemos la plataforma donde empezamos a tener que respetar cierto cliffhanger, cierto tipo de corte que ustedes tienen muchas más cosas para respetar que nosotros. Opinando, y entonces hay como algo que se empieza a perder el pulso inicial, el inicial que te surge cuando creas un formato propio, pero yo los escucho y me parece que el punto de partida es el mismo. Seguramente, sí. Sí, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Yo lo que pasa es que produzco también mucho texto periodístico, ahora cada vez menos. De hecho, pienso que todo lo que tengo que escribir tiene que ser literatura. Entonces hace un tiempo esta parte que me voy desprendiendo de de todo lo que me piden de texto periodístico. De hecho, tengo un solo libro periodístico porque me interesa escribir ficción, porque lo que más me da más placer que cualquier cosa. De hecho, te piden mucho material periodístico porque los editoriales creen que es mejor, que se vende. Y yo trato de escribir novelas, aunque esta novela me llevó 4 años, en especial por el tema del guaraní, ¿no? De ajustar mucho eso y por la complejidad de estar usando personajes femeninos en temas jodidos. De hecho, todas mis editoras fueron mujeres, porque tenía una preocupación grande con eso, de que digo, todo el que mire este libro tiene que ser una mujer antes que salga. Pero bueno, volviendo a lo que preguntabas, sí, todo el periodismo me sale como oficio, qué sé yo, escribir una editorial o escribir un... Y después está la poesía, que yo la tengo desde los 16 años, que no sé por qué me pasa por otro lado, y claramente tiene un proceso tan diferente, tan diferente. A lo mejor yo estoy con 2 versos años, y de pronto baja y puedo escribir algo, o un apunte que está ahí y no lo puedo. O al revés, ahora terminé un libro que ya llevo como 5 años, que es sobre el río Paraná, yo soy de Rosario, y el Paraná ahí tiene una impronta muy importante, y pude escribir un libro que gira en torno a mi infancia y el Paraná.
pero llevo años escribiendo ese libro, años. ¿Y es poesía? Poesía, sí, 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 poesía. Pero es un proceso como rarísimo que va por los márgenes, que de pronto se me ocurre algo, o leí algo, o fui al río, y de pronto, bueno, voy completando. Y hay cosas que me siento a escribir, y tengo que escribir sobre los peces de mi río, tengo que escribir sobre los árboles de mi río. Entonces, bueno, voy pensando, pero son procesos diferentes. Ahora, siempre, como me pasa con Claudia, cuando estoy en modo de escribir literatura, es lo mejor del mundo, ¿no? Por eso digo, es al revés, ¿no? Lo otro no es que lo hago con peso, lo hago con el mismo entusiasmo, pero no la paso tan bien, ¿no? Por eso le voy escapando a la escritura periodística, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿O cerramos el boliche? ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas Gracias a la Mistral, Gracias a la Mistral. a Gracias. Maxi Leñani, a Andrea Ay, Stefanoni, que no, segundo año no la puedo ver, Andrea. Bueno, le dejamos nuestro cariño. Y gracias a todos por escucharnos con tanta atención. Muchas gracias.